Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hoy vamos a iniciar en el verso 11. Así que prepare su Biblia, téngala cerca. Creo que este tema va a ser muy importante como la primera parte. Así que preparémonos. Estamos estudiando acerca de la sumisión, ¿sí? La sumisión. Y claro está que nuestro tema general es la plenitud de Dios. Y tenemos que estar armados para vencer. No hay otra forma. Si tú vas a la guerra, te tienes que armar bien, conocer bien las armas que llevas, usarlas bien. Escucha, estamos en una guerra espiritual que tenemos que confrontar cada día. Tenemos que estar vestidos adecuadamente. Y eso es lo que manda nuestro Dios. Muy bien. Quiero que por favor vamos a tu Biblia, Efesios capítulo 6, verso 11. Dice la Escritura: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Escucha lo que está diciendo? Tenemos que pensar. Lo que está diciendo es: pónganse toda la armadura de Dios. ¿Cómo me la voy a poner? Hoy tomo la justicia, hoy tomo el casco de salvación, hoy tomo el calzado del evangelio. No. Conforme tú te sometes, conforme entras en obediencia a Dios, Dios comienza a ponerte la armadura. Es muy simple. No es que llegues tú en un momento a decir que me estoy poniendo la armadura espiritual. No. Esto habla de sumisión, de obediencia a Dios, a sus principios. Entonces Dios comienza a poner sobre ti la armadura espiritual. Esto es maravilloso. Por eso dice: pónganse toda la armadura de Dios. Entren en obediencia a Dios, de modo que sean capaces de estar firmes, que no puedan ir hacia atrás. Eso es lo que Dios hace. Quiere que estemos firmes en toda situación. No peleando, escucha, con nuestro prójimo, sino bendiciéndole. Hemos sido llamados a someternos. A someternos. Hemos sido llamados a darle la prioridad. ¿A quién? Al otro, y negarnos a nosotros mismos para edificar a los demás. Bueno, eso tiene que ver con el orgullo. Darle la razón al otro, o tal vez no la tenga, pero con mucha humildad, no provocando disensión. Bien, lo que nos está hablando Pablo aquí es un poquito diferente. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra. Y es la misma palabra que aprendimos, la palabra para metodología. Es decir, los esquemas, las artimañas, los planes, escuche, los métodos para entender el comportamiento de ¿quién? Del diablo. Usando esta palabra para ser un ser diabólico. De eso está hablando. Escuche. Tenemos que estar en conocimiento y saber cómo poder confrontar al enemigo. Y si lo vamos a saber es por la dirección del Espíritu de Dios. La sumisión. Utiliza la palabra diabólico para decir que es un rival que nos supera. Por tanto, no nos sirve de nada movernos por la sabiduría humana, sino únicamente por la sumisión. Escuche, por la sumisión y la obediencia a los principios de Dios. Así que así seremos equipados. Así es que seremos equipados fuertemente. Así es como nos ponemos toda la armadura
de Dios, a medida que nos sometemos, a medida que entramos en la obediencia, a medida que conocemos la palabra, la armadura es colocada sobre nosotros. No que tú y yo no la tengamos que poner, no, eso viene de Dios. Y noten cómo Dios se muestra realmente específico en esta imagen que nos da. Vamos al verso 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra hombre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche, necesitamos ojos espirituales, oídos espirituales, tacto espiritual, olfato espiritual, para poder entender todo esto. Y eso viene como una gracia de Dios. Cuando nos sometemos, nuestra sumisión es perfecta. La razón por la que eso es tan importante, debemos de ponernos la armadura, es que nuestra batalla, y tal vez nuestra lucha, sería una mejor traducción. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, seres que no podemos ver, pero que nos hace sentir la gloria de Dios, su presencia. Entonces, es un sinónimo de gobernantes, de autoridades, no de este mundo, sino que dice contra los poderes de las tinieblas de esta era. Literalmente dice contra este poder que ha tomado el mundo y es un mundo de tinieblas. Dice en contra, y estoy tratando de ayudarnos a entenderlo, en contra de las fuerzas espirituales de maldad. Una oscuridad que solo la puede ver aquel que está sumiso en Dios. Entonces, ¿dónde operan? Necesitamos conocer dónde operan. En los lugares celestiales. Y estos lugares celestiales significa simplemente que están fuera de nuestro dominio natural. Estamos luchando contra un enemigo que es mayor que nosotros. ¿Entiende eso? Ahora bien, ¿cuál es la solución? Bueno, recuerda, la escritura es bien importante. Cuando te vas a la escritura y comienzas a meditar en ella, Dios comienza a mostrarte toda la estrategia. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Eso es lo que dice la escritura. El que está en ti, Yeshua HaMashiach, Cristo, Jesús, es más fuerte que lo que está en el mundo. Pero solo tienes acceso a su poder. Escucha, solo tienes acceso a su poder y su asistencia en las batallas espirituales. ¿Cuándo? Cuando nos hemos puesto la armadura de Dios. Si no nos la ponemos, seremos derrotados. No podemos ir a la guerra sin estar preparados, revestidos. Cada parte de la vestidura espiritual es una gloria de vida en nosotros. Es una revelación diferente. Y aquí Pablo no está hablando de salvación, sino de nuestro diario caminar en ese poder y en ese fuego de Dios. En el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Dice, por esta razón reciban
la armadura. Es recibirla de Dios hacia nosotros. Toda la armadura de Dios puede ser, tomen toda la armadura. Es una acción cognitiva. Y la manera como la tomamos es a través de un espíritu sumiso con el fin, escucha, que puedan resistir literalmente en el día malo. Necesitamos estar firmes. Muy bien, ¿qué significa esto? Recuerden que el término malo se refiere a aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y el enemigo va a desear que tu mente, tu ser, se llene con sus preceptos para ir en contra de la voluntad de Dios. Escucha bien, las encontramos más a menudo de lo que pensamos. Y nunca podremos resistirla por nosotros mismos. Es solo cuando somos equipados por Dios. Producto de la sumisión. Tú vas a ser equipado por Dios. Recuerda lo que te estoy diciendo nuevamente. Cuando tú eres equipado por Dios. Ahí es cuando recibimos la armadura de Dios. No una parte. Dice toda la armadura de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué somos? Que habiendo hecho esto, ¿sí? En el final del verso 13, habiendo hecho la mayoría de las cosas, no habiendo hecho todo, pueden ser capaces de estar firmes. A cada momento vamos a estar siendo renovados. Cada renovación traerá una gracia de Dios diferente. Te está equipando. Y te está equipando en el rol que tienes que tomar. En aquello que Dios te ha llamado a hacer. Pero revestido de Dios. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidas vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Una palabra que aparece una y otra vez aquí es la palabra para estar firmes. Estar firmes se relaciona con victoria. Piensen por un momento en que en el Éxodo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, llegaron al Mar Rojo y Faraón los alcanzó en sus carros y sus ejércitos. ¿Qué dijo Dios en ese momento? Hablándole a Moisés, Dios le dijo, y dile al pueblo, quédense quietos. Quédense quietos. Literalmente esto significa permanezcan firmes en su lugar y confíen en Dios. ¡Wow! Esa era la orden de Dios. Bueno, ¿y qué ocurrió luego? Una gran victoria. Una gran victoria. Y con esto es que, con lo que tienes que ver con esta palabra. Todo esto tiene que ver con toda esta palabra. Si queremos la victoria, estemos firmes. Sigamos leyendo. Por lo tanto, estén firmes y ciñan sus lomos. Esta expresión de ceñir los lomos habla de la preparación de un siervo para trabajar. Su implicación, escucha, es que estemos listos para trabajar. Necesitamos estar preparados porque el ataque puede ser sorpresivo y necesitamos verlo. Así que a menos que estemos listos para trabajar, a menos que estemos para servir a Dios, si ese no es nuestro objetivo, entonces el enemigo nos eliminará fácilmente. Nos apartará, nos estorbará y no daremos fruto.
Dios te ha llamado para dar fruto. No seremos ricos en buenas obras. No cumpliremos lo que Dios quiere que cumplamos. Seremos un pueblo derrotado. Necesitas levantarte en medio de esta crisis y comienza a entrar en la obediencia, en la sumisión a Dios, para que Él comience a revestirte de gloria. El verso 14 dice, por tanto, estén firmes y ciñan sus lomos. ¿Y con qué nos vamos a ceñir? Es con la verdad. Escucha, es con la verdad. Lo primero que vemos es esto. Una persona no está lista para asumir su posición, para ir a la batalla, hasta que esté preparada. Y lo fundamental aquí es la verdad. Si no conoces la verdad de Dios, la palabra de Dios, serás fácilmente derrotado por el enemigo. No podrás oír e interpretar la voz del Espíritu Santo y ni siquiera reconocerás que es el Espíritu Santo. Así que dice, estén firmes, ceñidos sus lomos. Los lomos son esta porción media del cuerpo, una parte fundamental del cuerpo. Ciñan sus lomos, sean fuertes. ¿Con qué? Con la verdad, poniéndose la coraza de justicia. Aquí hay un principio que Dios quiere que aprendamos. Solo cuando nos equipamos en la verdad de Dios, estaremos protegiéndonos verdaderamente a nosotros mismos. La verdad de Dios es dada para nuestra protección. Es para nuestra protección. Y noten que esta imagen, vemos una relación entre la verdad y la justicia. Solo la verdad de Dios es la que produce justicia en la vida de la persona. Y esto nos traerá seguridad. Esta coraza es justicia. Siempre hacer lo correcto. Siempre. Qué importante es comenzar a crecer más y más. Sumisión, obediencia. La verdad te hará fuerte. Verso 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Muy bien. Pablo sigue describiendo la armadura de Dios y dice, calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Así que no va demasiado lejos hasta que habla del Evangelio. ¿Qué se refiere a esto? Hablar del Evangelio. Bueno, el Evangelio no se refiere completamente a la gracia de Dios. El Evangelio nos lleva hacia la gracia de Dios. El Evangelio son buenas noticias de victoria. Estamos haciendo todo esto. Entendamos que a fin de cuentas, la victoria le pertenece a Dios. No es a mí. Dios es quien hace todo. Tú tienes que ser un instrumento únicamente sometido a la voluntad de Dios. Y a través de ti Dios hará grandes cosas. Cuando hacemos lo que fuimos llamados a hacer, no se tratará tanto de nosotros luchando contra él, contra el enemigo. Nosotros estamos obedeciendo con Dios, por lo que la batalla real es esta. Cuando el Espíritu de Dios te habla en la guerra y haces exactamente lo que el Espíritu Santo te dice, es un golpe profundo en el sistema de Satanás. Vean, hay tantas vicisitudes que se dan. El enemigo te va a querer poner trampas. Te va a querer desviar del camino donde tú vas. Te pondrá tropiezos y va a desear que tomes alguna
senda diferente a la que vas. Es así. Dios te va a cubrir de esto, pero el enemigo hablará a tu mente, a tu corazón. Por aquí no puedes. Es cuando Dios interviene y tú puedes pasar. Es tantas cosas y tantos problemas que se ponen en nuestra vida. No lo podrás hacer. Vendrán pensamientos. Dios quiere hacer cosas grandes en ti. Todo esto que pone tropiezos y tenemos que luchar para no alcanzar nuestro propósito final. Todo eso está ocurriendo ahora mismo. Y escucha bien, esto nos lleva a un punto bíblico muy importante. Debemos de dejar de darle prioridad a las artimañas y estrategias del enemigo. No permitir más. A menudo lo que pasa es esto. La influencia demoníaca opera para sacarnos del camino, para que enfoquemos nuestra atención, escucha, a esos problemas en lugar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. A veces resulta un conflicto difícil en la familia. Tenemos que entrar en la dirección, escuchar, perdonar, mostrar amor, sanarnos. Esas son las armas que no soporta el enemigo. Y es cuando comenzamos a avanzar en el camino. No va a haber nada que nos pueda hacer desviarnos, sino que Dios nos conducirá. Recuerden que aquí se habla de tener los pies preparados, calzados con la preparación del Evangelio. Ese es el objetivo. Y esto produce paz, el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dice, también que sobre todas las cosas tenemos el escudo de la fe. El Evangelio, el escudo de la fe, la coraza de justicia. Escucha, Dios nos prepara para ser más que vencedores. Aquí de nuevo la fe está relacionada con la palabra de Dios. Y solo cuando estamos utilizando la palabra de Dios tendremos este escudo, esta defensa. ¿Qué es la fe? Es la palabra de Dios. Ahí me tengo que ir en esta dirección. Cuando estoy obedeciendo la palabra de Dios, estoy en el lugar más seguro en el que puede estar. Simple. Pero cuando no actúo en fe, sino que actúo en mis imaginaciones, mis pensamientos, que yo creo correcto, eso es falta de fe. Si el Señor te dice, adelante, tienes que ir adelante. Cuando entro en esa batalla, escucha, sin fe, sin escudo alguno, fracasaré. Fracasaré. Así que mire de nuevo. Dice, sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe, con el cual serán capaces de hacer algo. Los ataques del enemigo son reales. Pero tal como en el ejemplo que les compartí, él perderá algo aquí. Porque aunque el enemigo pueda afectarte, él puede herirte, él puede perseguirte, nosotros podemos sobrevivir y pondremos, escucha, nuestro ser en las manos de nuestro Dios. Como dice Romanos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Leamos de nuevo. No se pierde este punto, que es muy importante. Sobre todas las cosas, dice, tome el escudo de la fe, con el cual serán capaces de apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Y escucha esto.
Hemos dicho dardos, porque así es como la traduce la mayoría de las Biblias. Pero una mejor traducción nos habla de un pequeño dardo, sino de un dardo muy grande de fuego, algo como un misil. Satanás te quiere destruir. Tiene que ver con una gran flecha encendida que se arrojaba. Y solo cuando actuamos en fe, creyendo en Dios, moviéndonos en obediencia y en sumisión, que aunque el enemigo nos dispare, escucha, flechas encendidas, dardos, misiles, ¿qué pasará? A través de la fe, Dios los extinguirá. Es así. Cuando veas un ataque de ese tipo, te tienes que levantar. Él lo apagará y lo convertirá en algo nulo y sin poder. Lo que quiero que veas es que Dios nos ha equipado y nos ha colocado adelante todas estas cosas para nuestra protección. Todo. La pregunta es, ¿vamos a someternos a la verdad? ¿Vamos a utilizar sus principios por los cuales podemos derrotar los ataques del enemigo? Escucha, mi esperanza y mi oración es que seamos lo suficientemente sabios para obedecer. Dios te ha llamado con un propósito. Es un propósito grande. Tienes que manejarte en el rol que Dios ha determinado para ti. Como esposo, como esposa, como hijo. Escucha. Nuestra casa está sufriendo fuertemente intrigas del enemigo. Y tenemos que levantarnos en justicia y en amor. Dios te llama a ponerte en la brecha y a pelear por los tuyos, a pelear por tu propia vida. Levántate. Dios está contigo. Cuanta más obediencia hay en ti, cuanto más sumisión hay en ti, más tu armadura será establecida completa, totalmente completa. Y entonces podrás ir adelante, quebrantando, abriendo los espacios, para que seas más que vencedor. Tú vas adelante, tu familia. Escucha. El contexto de todo esto es la familia. Y claro está que hay una guerra espiritual a nivel de iglesia. ¿Qué es una familia? ¿Te das cuenta? El enemigo quiere destruir. Pero levántate en el poder de Dios. Revestidos. Tomen la fe. Tomen la verdad. Y serán más que vencedores. Padre, te damos gracias por tus promesas. Obra tú, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu verdad es luz, es verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Les bendecimos. Gracias por participar con nosotros. Acuerpe este ministerio. Comparta. Así que Dios le bendiga. Síganos por YouTube, mis hermanos. Real Sacerdocio TV. Y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos.